en silencio absoluto cuando los tres hombres cruzaron la puerta principal. Renata sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Su padre, el coronel Arturo Salazar, caminaba con esa postura militar inconfundible que ella conocía desde niña, flanqueado por dos hombres en trajes oscuros que claramente no eran invitados comunes. Los cristales de champán se detuvieron a medio camino hacia los labios. Las conversaciones murieron en susurros y todos los ojos se fijaron en la figura imponente que se dirigía directamente hacia Darío. «Con mi hija no, muchacho». La voz del coronel cortó el aire como una navaja y Renata supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero para entender cómo llegamos a este momento, tenemos que retroceder 6 horas antes, cuando Renata Salazar de Montenegro se despertó en su cama matrimonial, como lo había hecho durante los últimos 1825 días de su vida casada. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas en estas historias narradas. La habitación principal de la mansión en Las Lomas era tan perfecta como fría. Techos altos, muebles de diseñador importados de Italia y una vista panorámica de la ciudad que cualquier revista de arquitectura habría matado por fotografiar. Pero para Renata, esos lujos se sentían como barrotes dorados de una prisión que ella misma había elegido construir. A los 30 años, Renata conservaba esa belleza serena que había heredado de su madre, una mezcla perfecta entre la elegancia natural y la fortaleza silenciosa que caracterizaba a las mujeres de la familia Salazar. Su cabello castaño caía en ondas suaves hasta los hombros, y sus ojos verdes tenían esa profundidad que hablaba de una inteligencia que pocas veces se le permitía mostrar. Había sido criada por un padre militar que le enseñó disciplina, respeto y el valor de mantenerse firme ante la adversidad, pero también le enseñó a obedecer, a no cuestionar la autoridad, y esas lecciones se habían vuelto en su contra cuando conoció a Darío Montenegro. Darío ya estaba levantado, por supuesto. A los 38 años, el empresario más exitoso de su generación no tenía tiempo para perder durmiendo hasta tarde. Lo encontró en su oficina en casa, hablando por teléfono con alguien sobre la fiesta de esa noche, gesticulando con esa energía nerviosa que lo caracterizaba cuando tenía un evento importante. No, no y no. Quiero que el catering sea impecable. Estamos hablando de los inversionistas más importantes del país, no de una reunión de vecinos. Su voz tenía ese tono autoritario que Renata conocía tan bien, el mismo que usaba con ella cuando algo no le parecía suficientemente bueno. Renata se quedó en el marco de la puerta, esperando. Había aprendido a no interrumpir las llamadas de negocios de Darío. Había aprendido muchas cosas en estos 5 años, la mayoría de ellas sobre cómo volverse invisible cuando era necesario. Cuando Darío finalmente colgó, se volvió hacia ella con esa sonrisa que una vez la había enamorado, pero que ahora reconocía como la misma que usaba con sus clientes difíciles. «Buenos días, amor. Espero que estés lista para la noche más importante de nuestras vidas», le dijo, acercándose para darle un beso en la mejilla que se sintió más como un sello de aprobación que como un gesto de cariño. «Por supuesto, ya tengo todo listo», mintió Renata, porque la verdad era que había estado posponiendo pensar en la fiesta, sabiendo instintivamente que sería otra oportunidad para Darío de recordarle que no estaba a su altura. «Perfecto, porque necesito que esta noche seas, bueno, tú sabes, la versión de ti que impresiona a la gente, no la que se queda callada en el rincón». Darío ya estaba revisando su teléfono mientras hablaba, como si sus palabras fueran solo una nota mental que tenía que comunicar antes de pasar a cosas más importantes. Renata sintió ese familiar nudo en el estómago, esa sensación de ansiedad que había aprendido a reconocer como la respuesta de su cuerpo a la constante evaluación a la que Darío la sometía.
pero sonrió, como siempre hacía. Claro, cariño. ¿Hay algo específico que necesites que haga? Solo intenta conversar con las esposas de los inversionistas, pero nada controversial, ¿sí? Mantente en temas seguros, decoración, viajes, ese tipo de cosas que a las mujeres les gusta discutir. Darío la miró por encima de su teléfono con esa expresión que ella había aprendido a interpretar como una advertencia amable. Renata asintió, aunque por dentro algo se rebeló contra la forma en que él había dicho cosas que a las mujeres les gusta discutir, como si ella fuera incapaz de mantener una conversación inteligente sobre cualquier otro tema. Hubo un tiempo en que ella había tenido opiniones propias, cuando había estudiado administración de empresas y había soñado con tener su propia compañía. Eso parecía una vida anterior ahora. ¿Y qué me pongo?, preguntó, aunque ya sabía que cualquier cosa que eligiera sería sometida a la inspección final de Darío. Algo elegante, pero no llamativo. Recuerda que esta noche el centro de atención deben ser los negocios, no... Bueno, ya sabes. Darío hizo un gesto vago con la mano que abarcaba todo su ser, como si ella fuera naturalmente propensa a robar protagonismo. Después del desayuno, Renata se dirigió al centro comercial más exclusivo de la ciudad. Caminó entre las boutiques de diseñador con esa sensación familiar de estar representando un papel. La esposa exitosa del empresario exitoso, comprando el vestido perfecto para la fiesta perfecta de la vida perfecta. La vendedora de la boutique francesa la reconoció inmediatamente. Después de todo, Renata había sido clienta frecuente durante años, aunque últimamente sus visitas se habían vuelto más esporádicas. Darío prefería que ella pidiera permiso antes de hacer compras importantes. «Señora Montenegro, qué gusto verla. ¿Busca algo especial para esta noche?» La mujer mayor, elegante y con esa calidez profesional que caracterizaba a las vendedoras de alta gama, la guió hacia una sección de vestidos de noche. Sí, algo apropiado para una fiesta de negocios. Elegante pero discreto. Renata repitió las palabras de Darío casi textualmente y se dio cuenta de lo automático que se había vuelto ese proceso. Probó varios vestidos. Un negro que la hacía ver demasiado formal, según ella misma. Uno azul marino que era hermoso, pero que sabía que Darío encontraría demasiado conservador. Finalmente, se decidió por un vestido verde esmeralda que complementaba sus ojos y tenía un corte clásico que no era ni demasiado revelador ni demasiado recatado. Mientras se miraba en el espejo del probador, por un momento vio a la mujer que había sido antes. Confiada, elegante, con esa luz en los ojos que hablaba de sueños y ambiciones. Pero la imagen se desvaneció rápidamente, reemplazada por la ansiedad familiar. ¿Le gustaría a Darío? ¿Sería lo suficientemente impresionante para sus estándares, pero no tanto como para incomodarlo? Compró el vestido junto con zapatos y accesorios que hicieran juego, cargando todo a la tarjeta de crédito que Darío monitoreaba religiosamente. Cada compra aparecía en su teléfono en tiempo real, y aunque nunca le había dicho que no podía comprar algo, sus comentarios posteriores sobre gastos innecesarios habían sido suficientes para que ella se autocensurara. El resto del día lo pasó en el salón de belleza. Manicura, pedicura, un tratamiento facial que la dejó con la piel radiante y finalmente una cita con el estilista que había estado haciendo su cabello durante los últimos 3 años. Roberto era uno de los pocos espacios seguros que le quedaban, donde podía hablar libremente sin temer que sus palabras fueran repetidas o malinterpretadas. «¿Todo bien en casa, mi niña?», preguntó Roberto mientras trabajaba en su cabello, notando algo en su expresión que ella creía haber escondido bien. «Sí, todo perfecto. Solo nerviosa por la fiesta de esta noche». Mintió porque había aprendido que la verdad era un lujo que no podía permitirse, ni siquiera con las pocas personas que genuinamente se preocupaban por ella. Roberto
La conocía lo suficiente como para no presionar, pero le dio un abrazo extra cuando terminó y le susurró: «Recuerda que eres hermosa y inteligente, sin importar lo que nadie más diga». Renata llegó a casa a las 4 de la tarde, con tiempo suficiente para arreglarse con calma. Darío había salido a una reunión de última hora, así que tuvo la casa para ella sola por un rato. Se dio un baño largo, uno de esos pequeños lujos que se permitía cuando él no estaba allí, para recordarle que estaba perdiendo el tiempo. Mientras se vestía, su mente vagó hacia los primeros días de su relación con Darío. Había sido tan diferente entonces, atento, interesado en sus opiniones, orgulloso de presentarla como su novia brillante que tenía sus propias ambiciones. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Había sido gradual o había habido un momento específico en que él decidió que era mejor tenerla como un accesorio elegante que como una compañera igual? El vestido le quedaba perfecto. Los zapatos eran cómodos pero elegantes. Su maquillaje estaba impecable pero natural. Su cabello caía en ondas suaves que enmarcaban su rostro de manera favorecedora. Objetivamente, sabía que se veía hermosa. Pero cuando se miró en el espejo de cuerpo completo de su habitación, lo único que podía ver eran las posibles críticas de Darío. ¿El vestido era demasiado ajustado? ¿Demasiado suelto? ¿El color era apropiado o demasiado llamativo? ¿Su maquillaje se veía natural o parecía que se había esforzado demasiado? Cada detalle de su apariencia se había convertido en una fuente potencial de desaprobación. Darío llegó a casa a las 6:30, justo cuando ella estaba poniéndose los aretes de perlas que habían sido un regalo de su madre antes de morir. Los había guardado para ocasiones especiales, y esta noche sentía que necesitaba esa conexión con la mujer fuerte que la había criado junto a su padre. ¿Lista?, preguntó Darío desde la puerta de la habitación, ya vestido con su smoking negro que lo hacía ver exactamente como lo que era. Un hombre exitoso, poderoso, acostumbrado a que el mundo se ajustara a sus expectativas. Renata se volvió hacia él, con una sonrisa que había perfeccionado durante años de práctica. «¿Qué te parece?», preguntó, haciendo una pequeña vuelta para que pudiera verla completamente. Darío la examinó con esa mirada clínica que ella conocía tan bien, como si fuera una inversión que estuviera evaluando. «El vestido está bien, pero el color, ¿no crees que es un poco intenso?», frunció el ceño levemente, y Renata sintió cómo su confianza se desplomaba. «Puedo cambiarme si prefieres», ofreció inmediatamente, aunque sabía que ya no tenían tiempo y que cualquier otra opción resultaría en más críticas. «No, no hay tiempo. Supongo que servirá. Solo trata de no llamar demasiado la atención esta noche, ¿sí? Recuerda que estamos ahí para impresionar a gente importante, no para hacer una declaración de moda». Darío ya estaba caminando hacia la puerta, revisando su reloj como si ella hubiera causado algún retraso. Renata se quedó parada frente al espejo unos segundos más, viendo cómo la mujer confiada que había visto en la boutique se desvanecía completamente, reemplazada por alguien que se disculpaba por existir. Se ajustó los aretes de su madre y respiró profundo, tratando de encontrar algo de la fortaleza que su padre le había enseñado. Pero mientras bajaba las escaleras para encontrarse con Darío, no podía sacudirse la sensación de que esta noche sería diferente de alguna manera. No sabía si mejor o peor, pero definitivamente diferente. Su reflejo en el espejo del recibidor le devolvió la mirada de una mujer hermosa y elegante que había olvidado completamente quién era debajo de todas las expectativas de otros. El auto los esperaba afuera, y mientras Darío revisaba emails en su teléfono durante el trayecto, Renata miraba por la ventana los edificios iluminados de la ciudad, preguntándose cuándo había dejado de sentirse como ella misma y cuándo había empezado a sentirse como una extraña en su propia vida.
La mansión de los Torres brillaba como un diamante en la exclusiva zona de Polanco. Las luces doradas se derramaban desde las ventanas de piso a techo y el sonido de una orquesta de cuerdas flotaba en el aire nocturno. Renata respiró profundo mientras el valet se acercaba a abrir la puerta de su lado del Mercedes. Este era el tipo de evento al que habían asistido docenas de veces, pero esta noche algo se sentía diferente, más tenso, como si el aire mismo estuviera cargado de expectativa. «Recuerda sonreír y ser encantadora», murmuró Darío mientras le ofrecía el brazo, su sonrisa perfecta ya en su lugar para los fotógrafos sociales que captarían su llegada. El recibidor era una sinfonía de mármol italiano y cristal de Baccarat. Los invitados más prominentes del mundo empresarial mexicano se mezclaban con copas de champán Dom Perignon. Sus conversaciones creando un murmullo sofisticado que hablaba de fusiones millonarias y oportunidades de inversión. Renata reconoció inmediatamente a varios rostros: el director general del banco más importante del país, la heredera de la cadena hotelera más exclusiva, el magnate inmobiliario cuyas torres definían el skyline de la ciudad. Patricia Torres, la anfitriona, se acercó a ellos con esa elegancia natural que solo el dinero de varias generaciones puede comprar. Su vestido de seda azul noche era una obra de arte, y sus joyas familiares brillaban bajo las luces del candelabro de cristal checo que dominaba el espacio. «Darío, querido, qué gusto que pudieran venir». Patricia besó las mejillas de Darío con familiaridad. Luego se volvió hacia Renata con una sonrisa cortés, pero medida. «Renata, te ves muy colorida esta noche». Renata sintió inmediatamente el peso de esas palabras. Patricia llevaba un vestido discreto en tonos neutros, al igual que la mayoría de las mujeres presentes. Su vestido verde esmeralda, que esa mañana le había parecido perfecto, ahora se sentía como un grito en una biblioteca. «Gracias, Patricia. Tu casa se ve espectacular como siempre», respondió Renata, tratando de mantener la compostura. «Sí, bueno, mi esposa tiene, digamos, un gusto muy particular para la moda», intervino Darío con una risa que sonó demasiado fuerte. «Siempre trato de orientarla, pero ya sabes cómo son las mujeres cuando se obsesionan con algo». Patricia rió educadamente, pero Renata captó la mirada de evaluación que le dirigió, como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. Era una mirada que Renata había visto antes, esa expresión que las mujeres de la alta sociedad intercambiaban cuando consideraban que alguien no pertenecía completamente a su círculo. «Por favor, acompáñenme. Hay algunas personas que estoy segura querrán conocerlos». Patricia los guió hacia el salón principal, donde la élite empresarial se había congregado alrededor de pequeños grupos de conversación. El primer grupo al que se acercaron incluía a Roberto Méndez, el director de la compañía de seguros más grande de Latinoamérica, acompañado por su esposa Elena y otros dos matrimonios que Renata reconoció vagamente de eventos similares. «Roberto, quiero presentarte a Darío Montenegro, el genio detrás de Montenegro Enterprises». Patricia hizo las presentaciones con esa fluidez social que Renata admiraba y envidiaba a la vez. «Y esta es su esposa, Renata Montenegro, por supuesto. He seguido tu trabajo con mucho interés». Roberto extendió la mano hacia Darío con esa sonrisa que los hombres poderosos reservan para otros hombres poderosos. «Ese proyecto de desarrollo urbano en Querétaro fue brillante». «Gracias, Roberto. Aunque debo admitir que el verdadero talento está en rodearse de las personas correctas». Darío gesticuló hacia Renata con una sonrisa que ella reconoció como peligrosa. «Mi esposa, por ejemplo, tiene una habilidad única para simplificar las cosas. A veces necesito que alguien me explique los conceptos complicados en términos más básicos». El grupo rió suavemente, y Renata sintió como si hubiera recibido una bofetada invisible. Elena Méndez la miró con una mezcla de lástima y incomodidad,
mientras que los hombres parecían no haber notado nada fuera de lo normal en el comentario. «Qué interesante», comentó Elena, claramente tratando de cambiar de tema. «Renata, ¿a qué te dedicas cuando no estás ayudando a Darío con sus simplificaciones?» «Bueno, yo estudié administración de empresas y antes trabajaba en...», comenzó Renata, pero Darío la interrumpió. «Oh, eso fue hace mucho tiempo. Ahora se dedica principalmente a la casa y a acompañarme en estos eventos. Es como tener una asistente personal muy bien vestida». Otra risa del grupo, esta vez más incómoda. Aunque debo admitir que a veces sus comentarios en las reuniones de negocios son pintorescos. Renata sintió como el calor subía por su cuello. Cada palabra de Darío era como una pequeña puñalada envuelta en el tono jovial de alguien que simplemente está compartiendo anécdotas divertidas sobre su vida matrimonial. «Estoy segura de que Renata tiene muchas cualidades valiosas», intervino Elena, pero su tono sugería más cortesía que convicción genuina. «Por supuesto que las tiene». Darío puso su brazo alrededor de la cintura de Renata en un gesto que parecía afectuoso, pero que se sintió posesivo. «Es maravillosa decorando la casa, organizando cenas, ese tipo de cosas que requieren un toque femenino especial». La conversación continuó, pero Renata se sentía cada vez más como un objeto de exhibición que como una participante. Cada vez que intentaba contribuir con un comentario inteligente, Darío encontraba una manera de desviarlo o de contextualizarlo de forma que minimizara su aporte. Cuando se movieron al siguiente grupo, la dinámica se repitió. Darío presentaba a Renata como si fuera una mascota particularmente entretenida, compartiendo anécdotas sobre sus confusiones respecto a los negocios, sus intentos adorables de entender conceptos financieros complejos y sus opiniones únicas sobre temas que él consideraba demasiado sofisticados para ella. Deberían haber visto su cara cuando traté de explicarle el concepto de derivados financieros, contó Darío a un grupo que incluía al presidente de la Bolsa de Valores. Era como tratar de enseñarle física cuántica a un niño de 5 años. Las risas se sintieron como cuchillas. Renata sabía perfectamente qué eran los derivados financieros. Había estudiado ese tema en profundidad durante su carrera universitaria. Pero también sabía que contradecir a Darío públicamente sería interpretado como una falta de respeto que pagaría caro en casa. «Los hombres siempre subestiman a sus esposas», comentó Lucía Villanueva, una de las pocas mujeres empresarias presentes. «Estoy segura de que Renata tiene más conocimientos de los que Darío le da crédito. Oh, créeme, conozco muy bien las capacidades de mi esposa», respondió Darío con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Es solo que prefiero mantener las cosas simples en casa. Las mujeres ya tienen suficiente de qué preocuparse sin agregar la carga de entender los matices del mundo empresarial». Renata sintió como si estuviera desapareciendo gradualmente. Cada comentario de Darío la hacía más pequeña, más insignificante, hasta que empezó a sentirse como una sombra en su propia vida. Los invitados la miraban con esa mezcla de lástima y diversión reservada para las esposas que claramente no están a la altura de sus maridos exitosos. La situación alcanzó su punto más bajo cuando Patricia Torres pidió silencio para hacer un brindis. El salón se llenó de expectativa mientras la anfitriona alzaba su copa de cristal. «Queridos amigos, esta noche celebramos no solo nuestros éxitos empresariales, sino también las maravillosas familias que nos apoyan en nuestro camino hacia la excelencia». Patricia sonrió hacia las parejas presentes. «Me gustaría invitar a algunos de ustedes a compartir unas palabras sobre lo que el éxito significa para ellos». Varios invitados compartieron reflexiones elocuentes sobre el liderazgo, la innovación y la construcción de legados duraderos. Cuando llegó el turno de Darío,
Se dirigió al centro del salón con esa confianza natural que había sido una de las cosas que originalmente habían atraído a Renata hacia él. Gracias, Patricia. Para mí, el éxito se trata de reconocer las fortalezas y debilidades propias y de quienes nos rodean, comenzó Darío, su voz llevando fácilmente por todo el salón. Por ejemplo, yo soy bueno para los negocios, para tomar decisiones difíciles, para navegar en aguas complicadas. Mi esposa, por otro lado, es excelente para ser bonita y hacer que yo me vea bien en eventos como este. Hubo algunas risas nerviosas, pero Darío continuó, aparentemente ajeno a la incomodidad creciente en el salón. Renata tiene muchas cualidades encantadoras. Es obediente, nunca me contradice en público y siempre me permite ser la persona más inteligente en cualquier conversación que tengamos. No todos los hombres tienen la suerte de tener una esposa que entiende tan claramente cuál es su lugar en la relación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunas personas intercambiaron miradas incómodas. Otras encontraron súbitamente muy interesante el contenido de sus copas. Renata sintió como si todos los ojos estuvieran sobre ella, evaluando su reacción, esperando ver cómo respondería a esta humillación pública tan brutal. Por supuesto, esto significa que a veces tengo que traducir el mundo real para ella, continuó Darío, completamente absorto en su propio monólogo. Como cuando traté de explicarle por qué no podía seguir trabajando después de casarnos. Le dije, cariño, es como un equipo de fútbol, no puedes tener dos quarterbacks. Obviamente no entendió la analogía, porque el fútbol americano es demasiado complicado para ella, pero eventualmente captó la idea. Renata sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Cada palabra era un martillo que golpeaba lo que quedaba de su dignidad. Se dio cuenta de que varias mujeres la miraban con una mezcla de horror y lástima, mientras que algunos hombres parecían profundamente incómodos con la dirección que había tomado el brindis. Así que brindo por las esposas que conocen su lugar y por los maridos que tienen la sabiduría de guiarlas hacia él. Darío alzó su copa con una sonrisa triunfante, aparentemente convencido de que había compartido algo profundo y divertido. El brindis que siguió fue el más débil que Renata había escuchado jamás. Pocas copas se alzaron, y las que lo hicieron fue con evidente reluctancia. El murmullo de conversaciones que se reanudó tenía un tono diferente, más subdued, como si algo fundamental hubiera cambiado en la atmósfera del evento. Renata se excusó educadamente y se dirigió hacia el baño de visitas, sus piernas temblando ligeramente. Una vez dentro, se cerró la puerta y se apoyó contra ella, tratando de recuperar el aliento. Se miró en el espejo y vio a una mujer que apenas reconocía. Ojos brillantes por las lágrimas no derramadas, mejillas enrojecidas por la humillación y una expresión de derrota total. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó el número que había memorizado desde niña. Su padre contestó al segundo timbre. «¿Renata? ¿Estás bien, hija?» «Papá». Su voz se quebró inmediatamente. Necesito que vengas por mí». «¿Dónde estás? ¿Qué pasó?» «Estoy en una fiesta en casa de los Torres, en Polanco. Darío, él...» Las palabras se atascaron en su garganta. «Tranquila, mi niña. Respira. Estás en peligro inmediato». No físicamente. «Pero papá, no puedo más. No puedo seguir pretendiendo que esto está bien». Hubo una pausa en la línea, y Renata pudo escuchar a su padre procesando la información. Cuando habló nuevamente, su voz tenía ese tono de acero que ella recordaba de su infancia, cuando alguien había amenazado a su familia. «Dame la dirección exacta. Voy para allá. Papá, no hagas nada drástico. Solo necesito saber que no estoy sola en esto. Renata Salazar, eres mi hija. Nunca has estado sola en nada y no vas a empezar ahora. Dame 45 minutos». Después de colgar, Renata se quedó en el baño unos minutos más,
rehaciendo su maquillaje y tratando de componer una expresión que no revelara la tormenta que se desataba en su interior. Si esta situación te indigna tanto como a nosotros, dale like para que más personas vean esta historia. Se practicó una sonrisa en el espejo, la misma sonrisa que había perfeccionado durante 5 años de matrimonio. Cuando regresó al salón, notó inmediatamente que varias conversaciones cesaron cuando la vieron. Algunos invitados la miraron con lástima, otros con curiosidad morbosa, esperando ver si tendría alguna reacción tardía al espectáculo que Darío había montado. Darío estaba en su elemento, rodeado de un grupo de hombres que reían de sus anécdotas sobre manejar a las mujeres en general y a las esposas en particular. No parecía haber notado la reacción mixta que su brindis había generado, o simplemente no le importaba. Renata se acercó a él con paso firme, su sonrisa perfectamente calibrada. «Cariño, ¿me permites un momento?», preguntó, interrumpiendo suavemente la conversación. «Por supuesto, amor. Caballeros, les presento a la estrella de todas mis historias». Darío la rodeó con el brazo nuevamente y ella tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no apartarse. «Solo quería agradecerte por ese brindis tan memorable», dijo Renata, su voz perfectamente controlada. Realmente capturó la esencia de nuestra relación. «¿Verdad que sí? Creo que es importante ser honesto sobre estas cosas». Darío se volvió hacia los hombres del grupo. «La honestidad es la base de cualquier matrimonio exitoso». Renata asintió, su sonrisa nunca falseando. Pero por dentro, algo había cambiado definitivamente. La llamada a su padre no había sido solo un pedido de rescate, había sido una declaración de guerra. Y mientras se quedaba allí, soportando el resto de la velada, con una gracia que habría hecho orgulloso a cualquier diplomático, sabía que esta sería la última noche que Darío Montenegro la humillaría. La fiesta continuó a su alrededor, pero Renata se sentía como si estuviera viendo todo desde una gran distancia, como si ya hubiera comenzado a separarse de esta vida que había construido sobre cimientos tan frágiles. Cada minuto que pasaba la acercaba más al momento en que su padre cruzaría esa puerta, y con él llegaría el final de todo lo que había conocido durante los últimos 5 años. Los siguientes 30 minutos se extendieron como una eternidad para Renata. Cada segundo se sentía cargado de una tensión que solo ella parecía percibir, como si fuera la única persona en el salón que sabía que se acercaba una tormenta. Mantuvo su compostura con una disciplina que habría hecho orgulloso a cualquier oficial militar, sonriendo en los momentos apropiados, asintiendo cuando alguien le dirigía la palabra y manteniéndose cerca de Darío como la esposa perfecta que había aprendido a ser. Darío, completamente ajeno a la transformación que se había operado en su esposa, continuaba disfrutando de su papel como el centro de atención masculina del evento. Había encontrado su audiencia perfecta en un grupo de empresarios que parecían fascinados por sus teorías sobre el matrimonio y el manejo de las relaciones domésticas. El secreto está en establecer expectativas claras desde el principio, explicaba Darío con la autoridad de alguien que había descifrado uno de los grandes misterios de la vida. Las mujeres necesitan estructura, límites definidos. Es como entrenar a un animal doméstico. Si eres consistente y firme, obtienes los resultados que quieres. Roberto Méndez se removió incómodamente en su lugar, claramente perturbado por la analogía. Pero Carlos Herrera, un magnate de la construcción conocido por sus 3 divorcios, se rió con apreciación. «Tienes razón, Montenegro. Yo cometí el error de darles demasiada libertad a mis primeras 2 esposas. Mira cómo terminé». «Exactamente». Darío tomó un sorbo de su whisky escocés de 25 años. Renata entendió rápidamente cuáles eran las reglas del juego. «Por eso nuestro matrimonio funciona tan bien. Ella sabe que yo tomo las decisiones importantes
y ella se encarga de verse bonita y de hacer que yo luzca bien. Renata, que estaba lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra, sintió una calma extraña apoderándose de ella. Era como si estuviera viendo a Darío por primera vez, realmente viéndolo, sin los filtros del amor, la esperanza o el miedo que habían nublado su percepción durante tantos años. Lo que vio fue a un hombre pequeño y cruel, que necesitaba humillar a otros para sentirse poderoso. ¿Y qué pasa si se rebelan?, preguntó Herrera con curiosidad genuina. Mi segunda esposa pasó por una fase muy desagradable, donde quería encontrarse a sí misma. Ahí es donde entra la psicología. Darío bajó la voz conspiratorialmente, como si estuviera compartiendo secretos de Estado. Tienes que hacer que crean que fueron ellas las que tomaron la decisión. Por ejemplo, cuando Renata quería seguir trabajando después de casarnos, no le dije directamente que no podía. En lugar de eso, hice que cada día en la oficina fuera tan incómodo que ella misma decidió renunciar. ¿Cómo lograste eso? La curiosidad de Herrera era evidente. Simple. Llamaba a su jefe constantemente con emergencias que requerían que ella llegara tarde o se fuera temprano. Organizaba cenas de trabajo en las noches que sabía que ella tenía presentaciones importantes. Después de unas semanas de quedar mal frente a sus colegas, ella misma sugirió que tal vez sería mejor si se quedaba en casa. El grupo se rió como si Darío hubiera contado el chiste más ingenioso del mundo. Renata sintió náuseas, no solo por la crueldad calculada que Darío había empleado para destruir su carrera, sino por la forma casual en que lo relataba, como si fuera una anécdota divertida en lugar de la destrucción sistemática de los sueños de otra persona. «Brillante», comentó Herrera. «¿Y nunca sospechó nada?» «Las mujeres ven lo que quieren ver». Darío se encogió de hombros. Renata quería creer que yo la amaba y la respetaba, así que interpretó toda mi manipulación como preocupación por nuestro matrimonio. Es increíblemente fácil controlar a alguien que quiere ser controlado. En ese momento, el murmullo general de conversaciones en el salón comenzó a disminuir gradualmente, como ondas concéntricas que se extendían desde la entrada principal. Renata levantó la vista y sintió como si el tiempo se hubiera ralentizado. 3 figuras habían aparecido en el marco de la puerta del salón principal, y su sola presencia había alterado fundamentalmente la atmósfera del evento. Su padre, el coronel retirado Arturo Salazar, se encontraba en el centro, flanqueado por 2 hombres que claramente no pertenecían al mundo de las fiestas de alta sociedad. A sus 62 años, Arturo conservaba esa postura militar impecable que hacía que pareciera más alto de lo que realmente era. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado hacia atrás y vestía un traje azul marino que, aunque elegante, no podía ocultar completamente la autoridad natural que emanaba de cada fibra de su ser. Los 2 hombres que lo acompañaban eran claramente militares o exmilitares. Vestían trajes civiles de corte conservativo, pero sus posturas erectas, sus miradas alertas que escaneaban constantemente el ambiente y esa forma particular de mantenerse listos para la acción que nunca abandonaba completamente a los soldados profesionales, los delataban inmediatamente. El silencio se extendió por el salón como una mancha de aceite. Las conversaciones se interrumpieron a media frase. Las copas se detuvieron a medio camino hacia los labios y todos los ojos se fijaron en el trío que había aparecido tan inesperadamente. Era como si una película hubiera llegado súbitamente a una pausa, con todos los actores congelados en sus posiciones. Patricia Torres, con esa gracia social que había perfeccionado durante décadas de ser anfitriona de la élite mexicana, fue la primera en reaccionar. Se dirigió hacia los recién llegados con una sonrisa profesional, aunque Renata pudo detectar la confusión en sus ojos. «Buenas noches, caballeros. Me temo que esta es una fiesta privada
Si están perdidos, puedo hacer que mi asistente les dé indicaciones. Arturo la interrumpió con una cortesía militar que era innegablemente autoritaria. Disculpe las molestias, señora. Soy el coronel Arturo Salazar y vengo a buscar a mi hija. Sus palabras cortaron el aire como una espada. Patricia parpadeó varias veces, procesando la información. Sus ojos se movieron rápidamente desde Arturo hacia Renata, quien había dado un paso adelante inconscientemente, y luego hacia Darío, quien por primera vez en toda la noche parecía haber perdido su compostura confiada. ¿Su hija? Patricia miró nuevamente hacia Renata, como si la estuviera viendo por primera vez. Renata Salazar de Montenegro, confirmó Arturo, y al usar el nombre completo de su hija, había algo en su tono que dejaba claro que él no aprobaba particularmente la parte de Montenegro. Darío, que había estado paralizado durante este intercambio, finalmente encontró su voz. Se acercó hacia el grupo con esa sonrisa de empresario que usaba cuando necesitaba convencer su camino para salir de una situación difícil. «Coronel Salazar, ¡qué sorpresa tan inesperada!», extendió su mano hacia Arturo con entusiasmo forzado. «Soy Darío Montenegro, el esposo de Renata. No sabía que vendrían esta noche». Arturo miró la mano extendida de Darío por un momento que se sintió eterno, pero no hizo ningún movimiento para estrecharla. En lugar de eso, sus ojos se fijaron en los de Darío con una intensidad que hizo que varios invitados presentes sintieran un escalofrío involuntario. «No vine como invitado, muchacho». La voz de Arturo era calmada, pero llevaba un subtono de acero que cualquiera con experiencia militar habría reconocido inmediatamente. «Vine por mi hija». El salón había quedado completamente silencioso ahora. Incluso la orquesta había dejado de tocar, sintiendo que algo monumentalmente significativo estaba a punto de ocurrir. Los invitados se habían formado en un círculo involuntario alrededor del drama que se desarrollaba, como espectadores en un coliseo antiguo. Darío soltó una risa nerviosa, claramente tratando de recuperar el control de la situación. «Bueno, por supuesto, Renata está aquí, pero no entiendo. ¿Pasó algo? ¿Hay alguna emergencia familiar?» «Sí, hay una emergencia». Arturo dio un paso adelante y su mera presencia parecía llenar el espacio de una manera que hacía que Darío, a pesar de ser más alto, pareciera más pequeño. «La emergencia es que mi hija me llamó esta noche, llorando, diciéndome que no podía soportar más la forma en que la estás tratando». El rostro de Darío se puso pálido, pero trató de mantener su compostura. «Creo que hay un malentendido, coronel. Renata a veces es un poco emocional. Probablemente estaba solo cansada o... Con mi hija no, muchacho». Las palabras cortaron a través de la explicación de Darío como un cuchillo cortando mantequilla. Había algo tan final, tan absoluto en el tono de Arturo, que dejaba claro que esto no era una discusión o una negociación. Esto era una declaración. Darío miró alrededor del salón, súbitamente consciente de que todos los ojos estaban sobre él. Su imagen cuidadosamente cultivada como el empresario exitoso en control se estaba desmoronando frente a la audiencia más importante de su carrera. «Mire, coronel, no sé qué exactamente le dijo Renata, pero ella no necesitaba decirme nada más de lo que ya sabía». Arturo metió la mano en su chaqueta y sacó una carpeta manila que se veía gruesa y oficial. «He estado observando, Montenegro. He estado documentando». Abrió la carpeta con lentitud deliberada y Renata pudo ver que contenía fotografías, documentos y lo que parecían ser reportes médicos. La vista de esos papeles le hizo darse cuenta de que su padre había estado preparándose para este momento mucho más tiempo del que ella había imaginado. «Estas son fotografías de los moretones en el cuerpo de mi hija, tomadas en varias fechas durante el último año». Arturo levantó una fotografía que hizo que varias mujeres en la audiencia jadearan audiblemente. «Esta es de la Navidad pasada».
después de que ella se cayó por las escaleras, según el reporte del hospital. El rostro de Darío había pasado de pálido a ceniciento. Su boca se abría y cerraba varias veces, pero no salía ningún sonido. ¿Y esto? Arturo levantó otro documento. Es una grabación de una conversación que tuvo lugar en tu casa hace 3 semanas, donde claramente se puede escuchar que la amenazas con enseñarle una lección que no olvidará si alguna vez te contradice en público otra vez. Eso está fuera de contexto. Darío finalmente logró tartamudear. Y esto, Arturo continuó implacablemente, levantando lo que claramente era un documento legal. Es una orden de alejamiento que fue emitida esta tarde por el juez Miguel Hernández de la Corte Familiar. Con efecto inmediato, tienes prohibido acercarte a menos de 500 metros de mi hija. Los jadeos de la audiencia eran audibles ahora. Patricia Torres parecía querer desaparecer en el suelo. Varios invitados habían comenzado a retroceder como si pudieran distanciarse del escándalo que se estaba desarrollando. También, Arturo continuó, su voz nunca se alzó, pero se volvía más acerada con cada palabra. Se han presentado cargos esta tarde por violencia doméstica, abuso psicológico y control coercitivo. Las autoridades te contactarán mañana por la mañana para discutir tu entrega voluntaria. Darío miró alrededor desesperadamente, buscando apoyo o simpatía de la audiencia que había estado riéndose de sus chistes solo minutos antes, pero ahora evitaban su mirada, testigos incómodos de su humillación completa. Esto es ridículo, finalmente explotó, su compostura cuidadosa finalmente agrietándose. No puedes simplemente entrar aquí y destruir mi vida basándote en la palabra de una mujer que claramente está mentalmente inestable. Nunca llegó a terminar la oración. En un movimiento fluido que hablaba de décadas de entrenamiento militar, Arturo había dado un paso adelante y estaba parado a centímetros del rostro de Darío. Los 2 hombres que lo habían acompañado también se habían acercado, flanqueando a Darío en una formación que dejaba claro que esto no era una petición. Señor Montenegro, la voz de Arturo era ahora apenas por encima de un susurro, pero cada persona en el salón podía escuchar cada palabra. Tienes exactamente 60 segundos para salir de este edificio. Mis asociados aquí te escoltarán para asegurarse de que no te pierdas en el camino de salida. No puedes hacerme esto. La voz de Darío se quebró con desesperación. Tengo gente importante aquí, tengo negocios. 55 segundos. Uno de los acompañantes de Arturo, un hombre que parecía que podía levantar un auto pequeño, puso su mano gentil pero firmemente en el hombro de Darío. Señor, sería mejor si viniera con nosotros voluntariamente. Darío miró alrededor del salón una vez más, buscando cualquier aliado, cualquier escape de esta humillación completa y total. Pero encontró solo miradas evitadas y silencio incómodo. Incluso Patricia Torres, a pesar de ser su anfitriona, estaba mirando hacia otro lado, claramente no queriendo ser parte de cualquier escándalo que se estuviera desarrollando en su hogar elegante. Esto no ha terminado, siseó Darío mientras era guiado hacia la salida. No puedes simplemente destruir 5 años de matrimonio con cualquiera que sean las mentiras que ella te haya dicho. 30 segundos, anunció Arturo calmadamente. Mientras Darío era escoltado afuera, guiado firmemente pero no bruscamente por los 2 hombres, se volvió una vez más hacia Renata. Por primera vez desde que ella lo conocía, vio miedo real en sus ojos. No la preocupación calculada que mostraba cuando sus negocios estaban amenazados, sino terror crudo y genuino al darse cuenta de que su mundo cuidadosamente construido se estaba derrumbando a su alrededor. «Renata», gritó desesperadamente, diles que todo esto es un malentendido». Pero Renata no se movió. Se quedó perfectamente quieta, viendo cómo el hombre que había controlado cada aspecto de su vida durante 5 años era removido de su presencia como basura no deseada.
No sintió satisfacción, no sintió triunfo, solo un sentido profundo de alivio que no se había dado cuenta de que era capaz de sentir. Mientras el sonido de la puerta principal cerrándose hizo eco a través de la mansión silenciosa, el hechizo que había mantenido a todos congelados finalmente se rompió. Pero en lugar de regresar a la conversación normal, los invitados comenzaron a moverse en grupos pequeños hacia las salidas, murmurando entre ellos en tonos susurrados. Era claro que la fiesta había terminado, efectivamente. Patricia Torres se acercó a Renata con una expresión que mezclaba preocupación, curiosidad e incomodidad social. Renata, querida, si necesitas algo, si hay algo que pueda hacer... Gracias, Patricia. Aprecio tu amabilidad. La voz de Renata era firme, más fuerte de lo que se había sentido en años. Pero creo que es hora de que me vaya a casa, mi verdadero hogar. Caminó hacia su padre, quien había estado parado tranquilamente, permitiéndole el espacio para procesar lo que acababa de ocurrir. Cuando lo alcanzó, él abrió sus brazos y por primera vez en tanto tiempo como podía recordar, se sintió completamente, totalmente segura. El abrazo duró varios minutos que se sintieron como una eternidad. Renata se aferró a su padre con la desesperación de alguien que había estado ahogándose y finalmente había encontrado tierra firme. Los brazos del coronel la envolvieron con esa protección incondicional que había extrañado durante tanto tiempo, y por primera vez en años se permitió llorar sin preocuparse por las consecuencias. «Ya está, mi niña, ya pasó todo», murmuró Arturo, acariciando suavemente el cabello de su hija mientras los invitados restantes observaban la escena con una mezcla de curiosidad y respeto. Cuando finalmente se separaron, Renata se dio cuenta de que el salón había cambiado completamente. Aproximadamente la mitad de los invitados habían partido discretamente, claramente incómodos con el drama que habían presenciado. Los que permanecían se dividían en dos grupos distintos: aquellos que mantenían una distancia prudente, mirando con desaprobación o simple curiosidad morbosa, y un grupo más pequeño que se había acercado gradualmente con expresiones de apoyo genuino. Elena Méndez fue la primera en acercarse. Su rostro mostraba una mezcla de admiración y arrepentimiento que Renata no había esperado ver. «Renata, querida, siento mucho no haber dicho algo antes». Elena tomó sus manos con gentileza. «Todas lo vimos, pero, bueno, a veces es más fácil pretender que no está pasando nada». «No se disculpe, Elena. Entiendo perfectamente por qué nadie dijo nada». Renata se sorprendió de lo firme que sonaba su propia voz. «Yo misma pasé 5 años pretendiendo que no estaba pasando nada». Lucía Villanueva, la empresaria que había intentado defender a Renata anteriormente durante la noche, se unió al grupo con los ojos brillantes de emoción. «Lo que acaba de pasar fue extraordinario», declaró sin rodeos. «Necesitábamos ver algo así. Todas necesitábamos ver que es posible plantarse y decir no más». Roberto Méndez se acercó al coronel Salazar con una expresión seria y respetuosa. «Coronel, no nos conocemos formalmente, pero quiero expresarle mi admiración. Lo que hizo esta noche requirió tanto coraje como cualquier batalla militar». «Gracias, señor Méndez, pero el coraje aquí fue de mi hija. Yo solo vine a recoger a una guerrera que había estado luchando sola durante demasiado tiempo». Patricia Torres, quien había estado navegando la situación con la gracia de alguien acostumbrada a manejar crisis sociales, se acercó finalmente al grupo. «Renata, quiero que sepas que siempre serás bienvenida en mi hogar. Y si necesitas cualquier cosa, referencias para abogados, apoyo, lo que sea, solo tienes que pedirlo». «Se lo agradezco enormemente, Patricia. Su apoyo significa más de lo que puede imaginar». Mientras las muestras de apoyo continuaban, Renata se dio cuenta de algo fundamental. No estaba sola. Durante años había creído que su situación era única, que nadie la entendería, que revelar la verdad solo traería más humillación.
Pero las reacciones de esa noche le mostraron que había personas que no solo entendían, sino que habían estado esperando la oportunidad de ayudar. Cuando finalmente salieron de la mansión Torres, Renata se sentía como si hubiera nacido de nuevo. El aire nocturno le llenó los pulmones con una frescura que no había sentido en años. Por primera vez desde que recordara, caminaba sin miedo, sin calcular cada paso, sin preocuparse por las consecuencias de ser ella misma. Los días siguientes pasaron en una vorágine de actividad legal y mediática que Renata observó desde la seguridad de la casa de su padre, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Su padre había contratado a los mejores abogados especializados en violencia doméstica y la maquinaria legal se había puesto en movimiento con una eficiencia que la sorprendió. Las noticias del escándalo se extendieron por los círculos empresariales y sociales como fuego en pasto seco. Los medios de comunicación, siempre ávidos de historias que involucraran a la élite económica del país, recogieron la historia con voracidad. Los titulares aparecieron en los periódicos financieros y las revistas de sociedad. Magnate empresarial enfrenta cargos por violencia doméstica. El Imperio Montenegro tambalea tras escándalo de maltrato. Heredera militar expone años de abuso en círculos de alta sociedad. Renata no leyó ninguno de los artículos, pero su padre la mantenía informada de los desarrollos importantes. La reacción del mundo empresarial fue swift y brutal. 3 importantes socios inversionistas retiraron su apoyo a los proyectos de Darío dentro de las primeras 48 horas. El banco, que había financiado su último desarrollo inmobiliario, comenzó una revisión urgente de los términos del préstamo. Varios contratos gubernamentales fueron suspendidos pending una investigación de antecedentes más profunda. Los negocios son como la reputación, le explicó Arturo durante una de sus conversaciones matutinas. Tardan años en construirse y pueden destruirse en días cuando se derrumba la confianza. El momento más satisfactorio llegó cuando Roberto Méndez llamó personalmente para informar que su compañía de seguros había decidido no renovar las pólizas corporativas de Montenegro Enterprises. Era una decisión que, en términos prácticos, haría casi imposible para Darío continuar operando sus negocios a la escala anterior. No es venganza, le aseguró Roberto por teléfono. Es simplemente que no podemos estar asociados con alguien que representa este tipo de riesgo reputacional. Mientras el mundo de Darío se desmoronaba, el de Renata comenzaba a reconstruirse. Su padre había insistido en que se mudara temporalmente a su casa, una decisión que inicialmente había resistido por orgullo, pero que ahora agradecía profundamente. La casa del coronel, ubicada en una tranquila calle de Coyoacán, era todo lo opuesto a la mansión ostentosa que había compartido con Darío. Era cálida, llena de historia familiar, y rebosaba de esa paz que solo se encuentra en lugares donde el amor genuino ha echado raíces profundas. La primera semana fue un proceso de desintoxicación emocional. Renata durmió hasta tarde, por primera vez en años, sin nadie que la despertara con críticas o exigencias. Comió lo que quiso, cuando quiso, sin tener que explicar o justificar sus elecciones. Usó ropa cómoda y no se maquilló durante días enteros, redescubriendo la simple alegría de existir, sin estar constantemente bajo escrutinio. Pero la verdadera sanación comenzó cuando Arturo la convenció de buscar ayuda profesional. La doctora Carmen Elizondo era una psicóloga especializada en trauma y violencia doméstica, recomendada por una amiga de la familia que había pasado por una experiencia similar. La primera sesión fue la más difícil. Renata, quiero que entiendas que lo que pasaste tiene un nombre: abuso psicológico sistemático, le explicó la doctora Elizondo durante su segunda sesión. No fue tu culpa, no fue algo que provocaste y definitivamente no fue algo que merecías.
Escuchar esas palabras de una profesional fue como recibir absolución por crímenes que nunca había cometido. Durante años había cargado con la culpa de no ser suficientemente buena, suficientemente inteligente, suficientemente digna del amor y respeto de su esposo. Aprender que el problema nunca había sido ella fue tanto liberador como devastador. Las sesiones de terapia se convirtieron en el ancla de sus semanas. Gradualmente, comenzó a recordar quién había sido antes de Darío. La mujer que había tenido sueños propios, opiniones firmes y la confianza para perseguir lo que quería. Esa persona no había muerto. Simplemente había estado dormida, esperando el momento seguro para despertar. 3 meses después de la noche de la fiesta, Renata tomó una decisión que habría sido impensable durante su matrimonio. Decidió volver a estudiar. Se inscribió en un programa de maestría en Administración de Empresas con especialización en responsabilidad social corporativa. Era un campo que combinaba su formación académica previa con una nueva pasión por ayudar a otras mujeres en situaciones similares a la suya. ¿Estás segura de que estás lista para este paso?, le preguntó su padre una mañana mientras desayunaban en el jardín de la casa. Más que lista, papá. Por primera vez en años siento que tengo un propósito que va más allá de cumplir las expectativas de otros. Su primer día de clases fue aterrador y emocionante a la vez. Se había olvidado de lo que se sentía estar en un ambiente donde su intelecto era valorado, donde sus opiniones importaban, donde podía desafiar ideas sin temor a las consecuencias. Sus compañeros de clase la trataban como a una igual, sin conocer su historia, juzgándola únicamente por sus contribuciones académicas. Uno de sus profesores, el doctor Miguel Herrera, notó rápidamente su potencial y la invitó a participar en un proyecto de investigación sobre el impacto económico de la violencia doméstica en el entorno laboral mexicano. Era exactamente el tipo de trabajo que habría rechazado durante su matrimonio por temor a las críticas de Darío, pero ahora lo abrazó con entusiasmo. Su perspectiva única sobre este tema podría ser invaluable, le explicó el profesor. Necesitamos voces que entiendan tanto el mundo empresarial como la realidad de la violencia doméstica. Mientras Renata florecía en su nueva vida académica, las noticias sobre Darío continuaban llegando, aunque ahora con menos frecuencia. Los procedimientos legales avanzaban lentamente, pero de manera constante. Su equipo de abogados había intentado varios enfoques de defensa, desde negar completamente las acusaciones hasta sugerir que Renata había exagerado situaciones normales de conflicto matrimonial. Ninguna estrategia había funcionado frente a la evidencia meticulosamente documentada que Arturo había recopilado. La condena social había sido quizás más devastadora que las consecuencias legales. Darío se había convertido en una paria en los círculos donde antes había sido una estrella. Los clubes exclusivos revocaron su membresía. Las invitaciones a eventos importantes cesaron. Incluso sus amigos más cercanos comenzaron a distanciarse, protegiendo sus propias reputaciones. 6 meses después de la fiesta, Renata recibió una llamada inesperada. Elena Méndez quería invitarla a almorzar. Se encontraron en un elegante restaurante en Polanco y Elena fue directa al grano. «Quería agradecerte personalmente por lo que hiciste esa noche», le dijo Elena. «Ver tu coraje me inspiró a hacer algunos cambios en mi propia vida. No al extremo de tu situación, pero había aspectos de mi matrimonio que necesitaba abordar. Me alegra saber que algo positivo salió de toda esa experiencia», respondió Renata. «Aunque debo admitir que aún estoy procesando todo lo que pasó. ¿Y cómo te sientes ahora? ¿Más libre?» Renata consideró la pregunta cuidadosamente. «Más yo misma, como si hubiera recuperado partes de mí que había olvidado que existían». La conversación se extendió durante 2 horas y cuando terminó, Renata se dio cuenta
de que había hecho una nueva amiga genuina. Elena la invitó a unirse a un grupo de mujeres empresarias que se reunían mensualmente para networking y apoyo mutuo. Por primera vez en años, Renata tenía una vida social que era completamente suya. El primer aniversario de la noche de la fiesta llegó con una tranquilidad que Renata no había anticipado. No hubo fanfarria, no hubo celebración dramática. Solo una tarde tranquila en el jardín de su padre, bebiendo café y disfrutando del silencio cómodo que compartían. ¿Alguna vez te arrepientes de haber venido esa noche?, le preguntó Renata. Arturo puso su taza en la mesa pequeña entre sus sillas y la miró con esos ojos que habían visto tanto en su carrera militar, pero que siempre se suavizaban cuando la miraba a ella. ¿Arrepentirme de proteger a mi hija? Jamás. La única cosa de la que me arrepiento es no haber actuado antes. No era tu responsabilidad actuar, era la mía. Ahí es donde te equivocas, mi niña. Arturo se inclinó hacia adelante, su expresión seria pero gentil. Durante años te enseñé sobre disciplina, sobre seguir órdenes, sobre respetar la autoridad. Pero olvidé enseñarte la lección más importante. ¿Cuál era esa? La diferencia entre luchar y resistir. Resistir es lo que hiciste durante esos 5 años. Soportaste, aguantaste, te mantuviste de pie cuando todo conspiraba para derribarte. Eso requiere una fortaleza tremenda y estoy orgulloso de esa resistencia. Renata sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de una emoción que tardó un momento en identificar. Era gratitud. Pero luchar, continuó Arturo, luchar es tomar acción para cambiar la situación. Y esa noche, cuando me llamaste, dejaste de resistir y empezaste a luchar. Ese fue el momento en que supiste que merecías algo mejor. Lo militar fue enseñarte a luchar, pero tú aprendiste a resistir sola, añadió, y Renata reconoció la profundidad de amor y respeto en esas palabras. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el jardín con tonos dorados, Renata pensó en todo el camino que había recorrido. Un año antes había sido una mujer que se disculpaba por existir, que medía cada palabra y cada acción contra las expectativas imposibles de otra persona. Ahora era estudiante de maestría, investigadora, amiga, hija, y por encima de todo era ella misma. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su profesor, informándole que su paper sobre violencia doméstica y productividad laboral había sido aceptado para presentación en una conferencia internacional. Era el tipo de reconocimiento profesional que había soñado durante años, pero que nunca había creído posible. «Buenas noticias», le dijo a su padre, mostrándole el mensaje. «¿Vas a aceptar la invitación?» «Por supuesto. Es hora de que mi historia sirva para algo más grande que solo mi propia sanación». Arturo sonrió con el orgullo que solo un padre puede sentir cuando ve a su hija no solo sobrevivir, sino prosperar. «Tu madre estaría tan orgullosa», dijo suavemente. «Siempre supo que tenías la fortaleza para superar cualquier cosa que la vida te pusiera enfrente». Mientras la noche caía sobre la ciudad, Renata se quedó en el jardín unos minutos más, disfrutando de la paz que ahora caracterizaba sus días. En la distancia podía escuchar los sonidos de la ciudad, tráfico, voces, vida, continuando en todas sus formas complejas y hermosas. Por primera vez en años, el futuro se extendía ante ella no como una serie de obligaciones y expectativas que cumplir, sino como un lienzo en blanco lleno de posibilidades infinitas. Tenía planes para establecer una fundación que ayudara a otras mujeres en situaciones de violencia doméstica. Quería terminar su maestría y tal vez continuar hacia un doctorado. Había comenzado a considerar la posibilidad de volver a enamorarse algún día, pero esta vez de alguien que la viera como una igual, no como un accesorio. Pero por ahora era suficiente simplemente ser libre. Era suficiente despertar cada mañana sin miedo, hablar sin permiso, soñar sin limitaciones.
Era suficiente ser Renata Salazar, una mujer que había aprendido que merece respeto, amor y la oportunidad de escribir su propia historia. El jardín se llenó de silencio confortable y por primera vez en mucho tiempo, Renata Salazar sonrió al futuro con genuina esperanza y una fortaleza que nadie podría volver a quebrantar. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.